Buen día. Para hablar un poco de los sensores de caudal es necesario conocer cuál es la definición de caudal. El caudal es la cantidad de flujo que circula a través de una sección del ducto, ya sea una tubería, una cañería, un oleoducto, por unidad de tiempo. El caudal es la variable de proceso básica más difícil de medir. En este sentido, se utilizan los sensores de caudal que permiten medir y monitorizar el caudal de los medios de proceso en diferentes aplicaciones, como por ejemplo el flujo del líquido refrigerante de un modo fiable y seguro. Los sensores de caudal también contribuyen de esa forma a la seguridad del proceso. Por otro lado, es importante hablar de los sensores de temperatura, entendiendo que la temperatura es el grado relativo de calor o frío que tiene un cuerpo. Todos los instrumentos de medición de temperatura, cualquiera que fuese su naturaleza, dan la misma lectura en 0% y 100% si se calibra adecuadamente. La medida de la temperatura constituye una de las medidas más comunes y más importantes que se efectúa en los procesos industriales. A partir de esto, es importante entonces destacar que los sensores de temperatura detectan variaciones en la temperatura del aire, del agua y las transforman en una señal eléctrica que llega hasta un sistema electrónico. Esta señal conlleva determinados cambios en ese sistema electrónico para la regulación de la temperatura. En cuanto a los tipos de sensores, podemos mencionar que entre los sensores de caudal están los rotámetros, el tubo Pitot, los caudalímetros, son variados, el sensor de Vortex, los medidores de Coriolis, los hidrómetros, entre otros. Mientras que en los sensores de temperatura podemos encontrar las termocuplas, los termistores, los RTD, los sensores integrados a partir del circuito integrado en este caso, entre otros. El tubo Pitot se puede decir que es sensible a las variaciones en la distribución de velocidades en la sección de tubería, por lo tanto su empleo se limita a flujo laminar. La máxima exactitud es alcanzada tomando varias medidas en puntos determinados y promediando las raíces cuadradas de las velocidades medidas. El uso típico en mediciones de grandes caudales de fluidos limpios con una baja pérdida de carga es una de las características también del tubo Pitot y que también presenta una precisión de 1.5 hasta 4%. También es importante destacar cuáles son los tipos de tubo Pitot que observamos en la imagen. El tubo de Pitot se utiliza para establecer la velocidad del flujo a través de la medición de la presión del estancamiento. La presión en una rama paralela a la dirección del flujo y ocluida en su otro extremo, que es igual a la suma de la presión estática y la presión dinámica. La presión estática es la presión de un fluido medida en un punto. La presión total se mide en el extremo ocluido. El valor de la presión dinámica, que depende de la velocidad del flujo, y su densidad se calcula por la diferencia entre las medidas, en este caso con el desplazamiento del diafragma. Es utilizado para la medición del caudal. Está constituido por dos tubos que detectan la presión en dos puntos distintos de la tubería. Pueden montarse por separado o agrupados dentro de un alojamiento formado por un dispositivo único. Uno de los tubos mide la presión de impacto en un punto de la vena, el otro mide únicamente la presión estática, generalmente mediante un orificio practicado en la pared de la conducción.
Un tubo Pitot mide dos presiones simultáneamente, la presión de impacto, que se denota con PT, y la presión estática, PS. La unidad para medir la presión de impacto es un tubo con el extremo doblado en ángulo recto hacia la dirección del flujo. El extremo del tubo que mide la presión estática es cerrado, pero tiene una pequeña ranura de un lado. Los tubos se pueden montar separados o en una sola unidad. El tubo Pitot es considerado un instrumento de presión diferencial. Existen diferentes tipos de tubo Pitot, como por ejemplo el tubo Pitot simple, el tubo Pitot de fuente estática o el tubo Pitot estático. También es importante hablar de las ventajas y las desventajas del tubo Pitot. Entre las ventajas se encuentra el bajo costo de instalación simple, además que presenta baja pérdida de carga y es muy versátil, sobre todo en el tratamiento de líquidos, gas y vapor. En cuanto a las desventajas, se puede hablar de que presenta baja precisión y es limitado a fluidos limpios en régimen laminar. En cuanto a las aplicaciones industriales y cotidianas, en la industria se utiliza el tubo Pitot para la medición de caudal de fluidos limpios, principalmente gases y vapores también. Normalmente se aplican en tuberías de un amplio diámetro para evitar cualquier obstrucción. La exactitud de un tubo de Pitot siempre va a depender de la distribución de las velocidades y la presión diferencial, que debe ser suficientemente elevada. Otras aplicaciones del tubo Pitot es que en este caso se utiliza para presiones de gases en tuberías de gran diámetro con fluidos limpios, principalmente gases y vapores, y para medir la velocidad del viento en aparatos aéreos y para cuantificar también las velocidades del aire y gases en aplicaciones de tipo industrial. Se puede decir también que en la aviación es muy utilizado el tubo Pitot con la intención de medir la velocidad de desplazamiento del avión con relación a la masa de aire circundante. Es más, hasta en el sector automotriz se ha llegado a utilizar específicamente en las monoplazas de la Fórmula 1. Bien, en cuanto a los sensores de caudal, es importante señalar algunos aspectos. Primero están los medidores volumétricos, que determinan el caudal en volumen del fluido. Hay que señalar que la medida de caudal en la industria se efectúa principalmente con elementos que dan lugar a una presión diferencial al paso del fluido. Entre estos elementos se encuentran, por ejemplo, los caudalímetros de obstrucción, entre los cuales está el tubo Venturi, la tobera y la placa orificio diafragma como uno de sus tipos de caudalímetros de obstrucción. En cada caso, el medidor actúa como un obstáculo al paso del fluido, provocando cambios en la velocidad. Consecuentemente, estos cambios de velocidad causan cambios en la presión. En los puntos donde la restricción es máxima, pero la velocidad del fluido también es máxima y la presión es mínima. En cuanto al tubo Venturi, se puede decir que es un tubo o un dispositivo inicialmente diseñado para medir la velocidad de un fluido aprovechando el efecto Venturi. Efectivamente, conociendo la velocidad antes del estrechamiento y midiendo la diferencia de presiones, se halla fácilmente la velocidad en el punto problema. En cuanto a las aplicaciones, el uso o la importancia que tiene el tubo Venturi en la industria automotor, se puede decir que se utiliza en el carburador del carro. Es el uso de este y se puede observar en lo que es la alimentación de combustible. Los motores requieren aire y combustible para funcionar. Un litro de gasolina necesita aproximadamente 10.000 litros de aire para quemarse y debe existir algún mecanismo dosificador que permita el ingreso de la mezcla al motor en la proporción correcta. A ese dosificador se le denomina carburador y se basa en el principio de Venturi. Al variar el diámetro interior de una tubería, se aumenta la velocidad del paso de aire. Una vez que el combustible es inyectado por la bomba de alimentación, esta sale hacia el carburador.
El carburador es el sistema de regulación de mezcla y de cantidad de mezcla que será utilizada en los cilindros de motor. Otro sensor de temperatura bastante importante es el sensor de circuito integrado IC. Los sensores de circuito integrado IC se fundamentan en la característica de la unión PN de los semiconductores. Están formados por circuitos integrados sobre un chip, el cual presenta una salida lineal y proporcional a la temperatura. Se consiguen en sensores IC que presentan salidas en voltaje analógico y en forma digital. También es importante hablar de los sensores de temperatura de silicio, que son circuitos integrados que aprovechan la variación predecible del voltaje de la unión base-emisor VBE de los transistores bipolares, y de esta forma ellos pueden realizar mediciones confiables y exactas de temperatura. Se caracterizan por su pequeño tamaño y son especialmente apropiados para aplicaciones de medición y control de temperatura en el rango de menos 55 grados Celsius a más 150 grados Celsius. Tampoco requieren o no requieren de etapas de liberalización, amplificación ni compensación externa. Esto se debe a que incorporan en las mismas pastillas sus propios circuitos de proceso de señales. En cuanto a las ventajas de los sensores de temperatura de silicio, pues la ventaja más conocida es su fácil interfase, mientras que entre las desventajas, pues al ser un sensor hecho a base de silicio, su rango de temperatura está limitado aproximadamente hasta los 150 grados Celsius. También entre las desventajas se puede mencionar el limitado rango de temperatura, la necesidad de alimentación y el autocalentamiento. En cuanto a las aplicaciones de los sensores de circuito integrado IC, se puede decir que industrialmente un sensor de temperatura basado en semiconductores siempre se va a colocar en los circuitos integrados IC. Estos sensores son efectivamente dos diodos idénticos con voltaje sensible a la temperatura, que se pueden usar para controlar los cambios de temperatura y ofrecen una respuesta lineal, pero también tienen la precisión más baja de los tipos básicos de sensores, porque es de 1 a 5 grados Celsius. También tienen la respuesta más lenta, 5 a 60 segundos, en el rango de temperatura más estrecho de menos 70 a 150 grados Celsius. De temperatura es el termistor, que es un tipo de resistencia o componente electrónico cuyo valor varía en función de la temperatura de una forma más acusada que una resistencia común. Su funcionamiento se basa en la variación de resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura. Este componente se usa frecuentemente como sensor de temperatura o protector de circuitos contra excesos de corriente. Allí tenemos también los tipos de termistores. Están los que tienen un coeficiente de temperatura negativo, que se les conoce como NTC, los cuales decrementan su resistencia a medida que aumenta la temperatura, y están los sensores que tienen, o los termistores que tienen un coeficiente de temperatura positivo, los cuales incrementan su resistencia a medida que aumenta la temperatura. Estos son los PTC. En cuanto a las ventajas de los termistores, podemos citar que presentan bajo coste, tienen buena sensibilidad, mayor incluso que las RTD, también presentan respuesta rápida y medida a 2 hilos. También estos tipos de sensores
tienen algunas desventajas, como por ejemplo que no son lineales, que requieren excitación y su margen de medida es de menos 70 a 500 grados Celsius. Una de sus aplicaciones típicas consiste en compensar los efectos de la temperatura sobre una bobina de cobre. Esto ocurre cuando el cobre tiene un coeficiente de temperatura positivo y un aumento de temperatura que provoca un aumento de su resistencia, falseando la medida. Entonces, al añadírsele un termitor con coeficiente de temperatura negativo que esté linealizado mediante una resistencia en paralelo, puede hacerse que el conjunto tenga un coeficiente de temperatura casi nulo. Por otro lado, otras aplicaciones de los termitores NTC o con coeficiente de temperatura negativo implican en este caso que se utilizan como sensores de temperatura, como detectores de temperaturas resistivos, esto es para las mediciones de baja temperatura. Además se utilizan también como sensores en aplicaciones de automoción. Esto básicamente es para la medida de la temperatura del refrigerante del motor, la temperatura del habitáculo, la temperatura exterior o la temperatura del aceite del motor. Estas lecturas de temperatura son enviadas a la unidad de control del motor o al cuadro de instrumentos, sensor de los termostatos digitales. Y también se utilizan los termitores con coeficiente de temperatura negativo o los termitores NTC como limitadores de corriente de arranque. Esto es porque presentan una resistencia alta inicialmente, lo que evita que fluyan grandes corrientes al inicio. Luego se calienta y baja su resistencia para permitir un flujo de corriente más alto durante el funcionamiento normal. Estos termitores suelen ser mucho más grandes que los termitores usados como sensores y son diseñados específicamente para esa aplicación. En cuanto a las aplicaciones industriales de los termitores con coeficiente de temperatura positivo, una de las aplicaciones es la generación de retardo, que básicamente es cuando se sitúa a un termitor con coeficiente de temperatura positivo en paralelo con una bobina de relé. En el momento en que la conexión de la alimentación, toda la corriente circula por el termitor de coeficiente de temperatura positivo y debido al bajo valor de ese termitor, que además es un valor resistivo inicial, permanece abierto el interruptor de relé. Conforme se calienta, llega a un momento en que se alcanza la temperatura de conmutación y en ese instante toda la corriente pasa a circular por la bobina de relé, cerrándose su contacto. Otra de las aplicaciones que tienen los termitores de coeficiente de temperatura positivo o los PTC es que estos componentes permiten la protección contra condiciones de sobreintensidad de corriente. En este caso, lo que hacen es que actúan como fusibles rearmables. También tienen la función de actuar como temporizador para la desmagnetización de las pantallas de tubos de rayos catódicos y además permite o se comporta como un regulador de corriente en las bujías de precalentamiento de los motores diésel. En cuanto a las aplicaciones industriales de los termitores con coeficiente de temperatura positivo, una de las aplicaciones es la generación de retardo, que básicamente es cuando se sitúa a un termitor con coeficiente de temperatura positivo en paralelo con una bobina de relé. En el momento en que la conexión de la alimentación, toda la corriente circula por el termitor de
coeficiente de temperatura positivo, y debido al bajo valor de ese termistor, que además es un valor resistivo inicial, permanece abierto el interruptor de relé. Conforme se calienta, llega a un momento en que se alcanza la temperatura de conmutación y en ese instante toda la corriente pasa a circular por la bobina de relé, cerrándose su contacto. Otra de las aplicaciones que tienen los termistores de coeficiente de temperatura positivo o los PTC es que estos componentes permiten la protección contra condiciones de sobreintensidad de corriente. En este caso, lo que hacen es que actúan como fusibles rearmables. También tienen la función de actuar como temporizador para la desmagnetización de las pantallas de tubos de rayos catódicos y además permite o se comporta como un regulador de corriente en las bujías de precalentamiento de los motores diésel. Están los termistores de coeficiente de temperatura positivo, que se les conoce como PTC por sus siglas en inglés. Son termistores con coeficiente de temperatura positivo y presentan la propiedad de experimentar un cambio brusco en su valor resistivo cuando la temperatura supera un valor crítico característico del material. Están fabricados con materiales cerámicos, policristalinos y que están dopados con impurezas. Se utilizan fundamentalmente compuestos de bario, de plomo y de titanio con aditivos tales como manganeso y tantalo, y su forma más común es un disco con las superficies metalizadas. Hay varios tipos de termistores, entre los que encontramos los termistores de tipo disco, de tipo axial o de sonda de medida también, y otros como el tipo perla y el termistor tipo SMD. Bien, para concluir esta parte de los sensores de caudal y de temperatura, es importante hacer algunas conclusiones para finalizar. Y es que en la actualidad los sensores son de mucha utilidad para la industria, sobre todo por los grandes beneficios y también algunos por el tamaño que presentan, que los hacen fáciles de instalar y de movilizar. Los sensores de temperatura son muy utilizados y a partir de su lectura se pueden disparar acciones en el control de determinados procesos, sobre todo en el área de calidad. Y los sensores de caudal, en este caso, permiten realizar medidas al caudal para así poder controlarlo en los procesos, porque como ya se mencionó anteriormente, el caudal es una de las variables más difíciles de medir en el control de los procesos industriales. Bien, esto ha sido todo. Gracias por su atención.